Muy bien, vamos a ir a la palabra, porque la palabra es sanadora. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra sana, restaura, bendice? Y esta noche Dios tiene una palabra particular para nosotros como iglesia. Tiene una palabra en una carta que tal vez usted no ha estudiado mucho, y no lo culpo, porque es tan pequeñita que a lo mejor usted pasó por alto esa carta y se enfocó en otros libros que están cerca y nunca estudió la carta a Filemón. La carta a Filemón, junto a Tercera de Juan y a Segunda de Juan, son los tres documentos más pequeñitos del Nuevo Testamento. Pero la carta a Filemón es una carta preciosa, escrita por el apóstol Pablo, que tiene para nosotros un mensaje de redención. Y tiene un mensaje que nos debería mover a todos a vivir en relaciones sanas unos con otros. Al que está a su lado, dígale, Dios nos llama a vivir en relación sana el uno con el otro. Así es, Dios nos llama a vivir en relaciones sanas los unos con los otros. Y el principio fundamental para vivir relaciones sanas los unos con los otros es el principio del amor. Principio del amor. Pero también es el principio de la fe y es el principio de la imitación a Cristo. Y el apóstol Pablo escribió la carta a Filemón dándole a Filemón unas instrucciones donde había que imitar a Cristo en unas circunstancias difíciles. En el tiempo que vivimos hoy, muchas veces nos agraviamos unos a otros. Yo quiero decirte, si nunca te han agraviado, como dice nuestro pastor, espera un poquito porque alguien te va a agraviar. Y aún dentro del cuerpo puede ser que alguien nos agravie. Puede ser que alguien nos haga algo que necesite resarcirse. Y la carta a Filemón nos da pautas de cómo debemos tratar con los agravios los unos con los otros y cómo debemos también nosotros intervenir en la vida de otras personas para ser nosotros puentes de bendición entre los agraviados. Puente de bendición entre ¿quiénes? Los agraviados. Porque esta carta precisamente nos habla de agravio. Y de cómo Dios quiere que vos imites a Cristo al perdonar los que te han ofendido. Pero también cómo Dios quiere que nosotros seamos como Cristo a ser puente entre aquellos que puede ser que nos hayan agraviado o que hayan agraviado a otros. Cómo ser pacificadores en tiempos de crisis y cómo estar pendientes a que cuando hay un agravio Dios traiga sanidad. Así que vamos a meternos en la carta a Filemón inmediatamente y vamos a descubrir todo esto que Dios tiene para nosotros hoy. Y cuando terminemos, yo espero en el Señor que usted tome 3 decisiones fundamentales. La primera decisión es que si tiene algo que arreglar con alguien, lo haga rápido. La segunda decisión, que si usted ha agraviado a alguien, vaya y busque solución. Pero también que si usted conoce de gente que está agraviada una con otra, usted no sea parte del problema, sino se convierta en un agente de reconciliación. Ese es el objetivo de esta palabra. Que Dios quiere que nosotros al terminar de aquí vayamos con una visión distinta de cómo se resuelven problemas entre creyentes. Pero primero, leamos el texto. Es tan cortita la carta que la voy a leer completa. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos,
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues tú recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué interesante esta carta. Es una carta pastoral. Hay 4 cartas pastorales en los escritos de Pablo. Primera, segunda Timoteo, Tito y Filemón. Y esta carta es una expresión de sencilla dignidad, de refinada cortesía, de gran compasión, de cálido afecto personal. Y es inigualable, es una carta que uno dice, qué tremenda joyita en medio del tesoro del Nuevo Testamento. Es una de las cartas más encantadoras, dijo Juan Knox, que jamás se hayan escrito. Está impregnada, dice otro autor, de la elevada ternura del apóstol. Y otro dice, es una de las cartas más sutiles de la historia de la humanidad. Una expresión del estilo de Pablo en su papel de embajador y de mediador. Es tremenda esta carta y cuando uno la profundiza, se da cuenta que aunque es bien cortita y junto con Tercera de Juan y Segunda de Juan son las cartas más pequeñas, el mensaje de Filemón es un mensaje que es continuo para nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos podemos encontrar en alguno de los personajes aquí. Cada uno de nosotros puede ser Pablo, que sirva de embajador y mediador entre personas en conflicto. Pero otros pueden ser Onésimos, que han agraviado a otros y le han hecho mucho daño. Y otros están en el lado de Filemón, que han sido objeto de agravio. Y cada uno de nosotros, cuando encontramos la carta a Filemón, nos damos cuenta que Dios la dejó en el canon para que nosotros la utilicemos como modelo en nuestra vida cristiana y mostremos compasión cristiana en muchos sentidos. Porque la carta, en cierto modo, es como la historia del hijo pródigo. En realidad es la historia del esclavo pródigo, del esclavo que se va, pero conoce, lejos del amo, el poder del Evangelio, es transformado y vuelve. ¿A dónde? Y vuelve a la casa del amo. Y vuelve a la casa del amo y quiere volver a la casa del amo y necesita de la intercesión de Pablo para que Filemón se reconcilie con él y pueda perdonarse el agravio y pueda haber restauración.
Y nosotros sabemos que muchos de nosotros no tenemos esclavos pródigos, pero tenemos hermanos pródigos que han salido, que se han ido y que están lejos, que nos han hecho mal y a lo mejor estamos esperando que alguien como Pablo se convierta en intermediario. Puede ser que nosotros seamos los esclavos pródigos, los que nos hemos ido, los que hemos roto la relación, los que nos sentimos que hemos defraudado una amistad, una relación, y ahora estamos pidiendo misericordia y buscamos cómo volvernos a reconciliar con esas personas. A lo mejor somos Filemón. Alguien salió de nuestra vida. Alguna persona es el esclavo o el hermano pródigo que se ha ido, que está lejos, que nos dejó agraviados, que nos dejó sufriendo, que nos dejó heridos. Pero ahora hay un Pablo, un mediador, alguien que nos está diciendo es tiempo de poner el agravio a un lado y recibirlo o recibirla como hermano, como hermana. Interesante es que Pablo tiene que interceder por un caballero que se llama Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Bueno, el pasaje, claramente el texto nos dice que era un esclavo de Filemón. Filemón era una persona que tenía sus recursos, tenía en su casa una iglesia, aparentemente era el pastor de la iglesia de Colosas. Así que era una persona que tenía muchos recursos. Y este hombre, Onésimo, en alguna cosa le había ofendido, en alguna cosa le había faltado, en alguna cosa posiblemente le había robado. Ahora, lo importante de Filemón está en el versículo 10, a donde dice que este ya no es un esclavo, sino es un hijo de Pablo, engendrado en sus prisiones, es decir, es un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y lo que sabemos es que en alguna forma, cuando Pablo estaba encarcelado allí en Roma, en su primer encarcelamiento, un encarcelamiento domiciliario, Onésimo se encontró con él. Y este hombre que antes había servido a Filemón, pero había sido un inútil para Filemón, habiendo tenido un encuentro con Pablo, y por cierto con el Cristo de Pablo, ahora ya no era un inútil, era un útil. Y a veces nosotros miramos las relaciones que se han dañado y decimos, ¿por qué me pasó tal cosa? Lo que tenemos que entender es que muchas veces somos inútiles. Y por eso dañamos cosas. Pero cuando la gracia de Dios nos encuentra, ya no somos más inútiles, sino que somos útiles. Y debemos volver a donde agraviamos para mostrar que el Evangelio nos ha hecho útiles. Y los que hemos sido agraviados debemos entender que muchas veces el que nos agravió era un inútil. Pero cuando el Evangelio llega, el inútil ya no es inútil, ahora es un útil. Porque el Evangelio es eso, es cambiar lo inútil en útil, es cambiar lo que antes no funcionaba en una bendición para otros, es transformar lo estéril en fructífero, es hacer que lo que antes no servía, ahora sirve a Dios. Y eso le pasaba a mi hermano Onésimo. ¿Qué le pasaba a Onésimo? Onésimo era inútil hasta que se encontró con Pablo. Le había perjudicado de alguna forma a Filemón, eso es lo que dice el pasaje. Pero el apóstol Pablo se lo tiene que devolver a su amo porque había que resarcir, había que corregir el agravio, había que poner las cosas en orden. Y Pablo quería que usted y yo tomásemos esta carta y la aplicáramos a nuestra vida, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra vida de iglesia y entendiésemos que puede ser que haya cosas que nosotros tengamos que arreglar y volver a personas que hayamos ofendido y resarcir algún daño que hayamos hecho.
A lo mejor necesitamos un Pablo que nos anime a volver y a resarcir al mal hecho. Pero por otro lado está Filemón. Filemón es el líder de la iglesia de Colosas. Imaginamos que este hombre fue un converso del avivamiento en Éfeso. Era pastor de la iglesia casera. Y era un hombre con testimonio de amor por los creyentes. Si ustedes leen los versos 4 al 7 de nuevo, dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así que era un tipo de buen testimonio. Amaba a Jesús. Tenía amor y fe en el Señor Jesús. Ministraba con amor a los santos. Es más, el verso 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que Filemón tenía varios dones. Tenía el don de la consolación, era como Bernabé, era un hijo de consolación, era un hombre que amaba. Era bendición para la iglesia, era bendición para el apóstol Pablo mismo, lo dice el pasaje más adelante. Era una persona que tenía recursos, por eso tenía esclavos. Y había sido agraviado por el esclavo Onésimo. Este esclavo, lo más seguro, reconstruyendo lo que el pasaje nos dice, este esclavo a lo mejor había hecho lo que hacían cientos de esclavos, miles de esclavos en el Imperio Romano. Salía de donde estaba, se escapaba de su amo, les robaba dinero, se escondía en la gran ciudad de Roma y se perdía. Pero haciendo eso, creyendo que se escapaba, Dios lo llevó a conocer, a encontrarse con Pablo. A lo mejor ya lo conocía en algún momento que lo haya visto ministrando en Éfeso, pero en alguna forma encontró a Pablo. Dios lo llevó a Pablo y estando Pablo preso en arresto domiciliario, allí encontró Onésimo la libertad en Cristo y se convirtió en el útil que ahora ya no era inútil. Este hombre se había escapado. Lo más seguro, mis hermanos, es que le robó a Onésimo, a Filemón. ¿Por qué? Porque así era. Los esclavos se robaban dinero y se escapaban a Roma. Dicen los historiadores, y leyendo las crónicas de aquellos tiempos, que en la ciudad de Roma había por lo menos de 1 millón de habitantes o más que tenía la ciudad, por lo menos 300.000 eran esclavos fugitivos. Personas de todos lados del imperio que se mezclaban con la gente de allí y entonces no se sabía que eran esclavos, trabajaban, vivían. Inclusive leí, haciendo investigación para el mensaje, leí la historia de un esclavo que llegó a ser electo a una posición importante en Roma sin saber que era un esclavo fugitivo. Ahora, cuando un esclavo fugitivo era conseguido en Roma, la ley romana preveía varios castigos desde el encarcelamiento hasta la crucifixión. Así que Pablo también como ciudadano romano tenía un problema, porque se había encontrado con un esclavo fugitivo y lo que debía hacer como ciudadano romano era denunciar a este hombre para que lo arrestaran, lo devolvieran a Colosas y lo castigaran conforme a la ley romana. Pero este hombre ya no era un esclavo fugitivo simplemente, había sido transformado por el poder del Evangelio. Y aunque legalmente Pablo tenía el derecho de entregarlo, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento le dio a Pablo una visión distinta de qué hacer con Onésimo. Lo trató no de acuerdo a la ley romana, sino que lo trató de acuerdo a la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo qué dice del agravio? Bueno, si nosotros vamos al Sermón del Monte, vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, encontramos qué dice Jesús debemos hacer nosotros con el agravio y cómo debemos tratar al que nos trata mal. Así que veamos un poquito cómo debemos tratar. De acuerdo a Jesús,
Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a cargar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis así hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hacer llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la ley por la cual Pablo ahora trataba a Onésimo y mediaba con Filemón. Una nueva ley. Podía haber ido a la ley romana y tenía toda la razón, pero ahora el apóstol está cautelosamente acercándose a Filemón y le pide de favor, le pide como hermano en Cristo, como colaborador, como consiervo, que lo reciba ya no como esclavo, sino como hermano querido. Qué lindo este mensaje. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que aunque Filemón había sido agraviado, ahora venía el momento de poner el agravio a un lado, la ofensa, lo que me hizo a un lado, y pensar en la ley de Cristo, pensar en que debía tratar a Onésimo como él hubiera querido ser tratado. Qué tremendo es esto. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no avanzamos en nuestra fe y en nuestro caminar con el Señor porque todavía no hemos aprendido a tratar al agravio con la ley de Cristo. Al que nos hace mal, le cortamos el rostro. Al que nos critica, no le hablamos. Al que no nos quiere, lo hundimos. Pero la realidad, mi hermano, es que Dios quiere que nosotros busquemos la forma de encontrarnos con el que nos agravia y lo perdonemos. Y si somos la parte agraviante, que la mayoría de los casos así es, entonces busquemos resarcir el daño y no quedarnos con el agravio en el corazón. Ahora, es interesante esto. Este hombre, Onésimo, le solicita intercesión a Pablo. Imagínese, recibe un mensaje Onésimo que dice, Filemón que dice, tienes que perdonar a Onésimo. Bueno, qué interesante. Si ustedes miran la carta a los Colosenses, al final de la carta a los Colosenses, Pablo dice que envía la carta con Onésimo, con Tíquico y Onésimo. Es decir, Pablo le envía la carta a su amigo Filemón con el mismo Onésimo. Es decir, Onésimo se va a presentar allí. Pero esa carta traía la intercesión de Pablo. Ahora, la intercesión de Pablo era importante por varias razones. Primero, porque Onésimo estaba en una posición pésima frente a Filemón. ¿Por qué? El esclavo no tenía derechos en el imperio. Estaba condenado simplemente por haber escapado y robado a su amo. Pero ahora, el apóstol Pablo se pone en la brecha por Onésimo y le dice a Filemón, mira Filemón, yo quiero que entiendas que este hombre salió esclavo, inútil, ladrón de tu casa, pero se ha encontrado conmigo y se ha convertido en mi discípulo. Ha conocido a Cristo bajo mi ministerio. Lo engendré al evangelio en la prisión.
Recíbelo, no como un esclavo, sino como un hermano, porque él se fue inconverso, pero vuelve a vos converso. Que me gusta esto, porque Pablo no le puso combustible al incendio. Y podía hacerlo, ¿sí o no? Podía decir, a este que te robó, a este sinvergüenza, castígalo como merece. Pero no hace eso. Se pone en la brecha. Se pone en la intercesión, toma un modelo de Cristo y como Cristo intercede por nosotros, así Onésimo recibe la intercesión del apóstol Pablo. Yo te hago una pregunta importante. Cuando alguien llega a tu vida y te comenta que alguien le hizo mal, ¿qué actitud tomas? ¿Sos un embajador de Cristo? ¿Sos un mediador? ¿O sos un incendiario? El incendiario es el que llega con un, ¿cómo diríamos? Un bidón lleno de nafta y lo tira sobre el fuego. El intermediario es aquel que se pone en la brecha y trata de buscar una solución. Habla de la posible solución al problema. No habla mal del otro, no interviene negativamente, sino que habla de Cristo y trata de llevar a la persona a actuar conforme a la ley de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos esto. Cuando alguien nos agravia, en lugar de correr a buscar aliados, lo que debemos buscar es un Pablo, un intermediario, una persona que medie en el conflicto. De paso, que voy a salir a buscar auxilio si no arreglar el problema a solas. Porque el Señor Jesús dice en Mateo 18 que los problemas entre nosotros tienen que arreglarse a solas. En la mediación, si no hay forma de arreglarlo a solas, y si después de agotar el recurso de hablar con la persona y de tratar de llegar a un acuerdo, entonces voy a la segunda etapa, la mediación. Y voy a buscar personas como Pablo, gente espiritual, que me ayude a resolver el problema. Pablo devuelve a Filemón con Tíquico y con la carta a los Colosenses. Y le da esa carta tan tremenda a Tíquico para que se le entregue a Filemón, donde se presenta la propuesta de mediación de Pablo. Lo primero que Pablo hace es saludar a Filemón como un hermano y un colaborador. Y le recuerda a Filemón los dones que tenía y las capacidades de líder que tenía, el amor por los otros. Porque lo que subraya el apóstol es que Filemón tenía una tremenda fe en el Señor Jesús y de amor por todos los santos, y que los santos eran continuamente confortados por él. Ahí comienza a ministrarlo. Y después le presenta el problema a Filemón. Le habla de su cariño por Filemón. Le dice, es mi hijo, va con mi corazón, recíbele como hermano querido. Te ha servido en algún momento y no sirvió, pero ahora vuelve. Me ha servido a mí, ha estado conmigo, ha participado en mis cadenas, de mis prisiones. Qué tremendo. Le dice compañero, colaborador. Le dice, sos amigo. Ponlo a mi cuenta si te robó algo. Trátalo como si fuese a mí. Eso se llama intervenir de parte de Dios en una situación de crisis. No habla mal de Onésimo ni habla mal de Filemón. Él se pone en la brecha y dice, mira, si este hombre te debe algo, si se robó algo, págalo a mi cuenta. Yo te lo firmo. De paso, que no aguantó Pablo y pone un paréntesis. Pero no se te olvide que vos me debes a mí la vida eterna. Pero le está pidiendo encarecidamente, es un hermano en Cristo.
Onésimo tiene ahora valor eterno para Pablo y Filemón. Y Pablo se lo subraya. Quiero decir algo interesante. ¿Sabes que Onésimo, dice la tradición, llegó a ser obispo? Llegó a ser obispo. No solamente creció en el conocimiento de Dios, sino que se convirtió en un líder de la fe. Lo más seguro es que Filemón lo trató como hermano. Lo más seguro es que Filemón lo perdonó. Lo más seguro es que Filemón inclusive le dio la libertad. Se lo devolvió a Pablo. Y posiblemente Pablo estuvo con él los últimos años de vida. A lo mejor Onésimo fue uno de los que recibió el testamento espiritual de Pablo. Y llevó el evangelio por Asia Menor en varios lugares. Porque ¿sabes qué? El que hoy nos agravia, el que nos ha hecho mal, no tiene por qué mantenerse así. Si vos y yo lo liberamos espiritualmente, si perdonamos el agravio, si nos acercamos con amor, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo es contribuyendo a su sanidad, a su restauración, para que Dios lo use y para que sea de gran gloria para su nombre. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo actuar cuando hay gente en conflicto en nuestro alrededor. ¿Cómo debemos actuar? Lo primero que debemos hacer es reconocer el agravio. Fíjate que Pablo no dice, Onésimo no te ofendió. Es decir, no utilizó la de nosotros, pero no te hizo nada. No le hagas caso. No tomó esa actitud. Tomó una actitud seria y responsable. Y fue la actitud de decir, mira, Onésimo te faltó. Se escapó a Roma, te robó. Pero ahora yo quiero decirte, Onésimo ya no es el mismo. Ha sido transformado por el Evangelio. Yo lo engendré en mis prisiones. Es mi hijo en la fe como vos sos mi hijo en la fe. Ahora no lo recibas como un esclavo, recíbele como hermano. Tienen en común la fe de Cristo. Y han sido ambos ministrados por Cristo. Lo segundo que hace Pablo, y le dice a Filemón, es Filemón, yo asumo la carga y la deuda. A nosotros no nos gustaría eso mucho. Pero Pablo está haciendo algo tremendo. Quiere ser como Jesús. Asume la deuda, asume el pecado, asume el robo, asume la pérdida, porque quiere que haya paz entre Filemón y Onésimo. Y más de una vez vas a tener que decir, mira, yo arreglo el problema. Yo tomo el lugar, no te preocupes. Yo soy mediador entre vos y el otro. ¿Cuántas veces evitaríamos tremendos problemas si tomásemos una actitud de mediación como la de Pablo con Onésimo? ¿Cuántas heridas se hubiesen evitado? ¿Cuántas personas hubiésemos salvado si nosotros tuviésemos nada más la actitud de decirle al otro, yo reconozco lo que te hicieron, yo asumo la pérdida, yo quiero mediar entre ustedes? Eso quiere decir que cuando el teléfono suena y comienza el chisme, hay que decir, para un cachito, vamos a orar por el tema. Eso significa que cuando alguien trata de poner enemistad entre nosotros, nos levantamos y decimos, no, si tenés un pleito con él, vamos a trabajarlo con él o con ella para que haya restitución, reconciliación, para que haya resarcimiento. Pablo podía haber dicho varias cosas, pero la única reflexión que tenemos acá es que Pablo le pide a Filemón, recíbelo como si fuera yo mismo. Pablo quiere que Filemón sea acepte a su esclavo, Es verdad que era un esclavo que se había escapado. A lo mejor Filemón tenía en la mente esto, ¿qué hago con los otros esclavos? Si ven que a este que me hizo tanto mal, ahora yo lo perdono, no lo meto en la cárcel, no lo mando a castigar, estos otros se van a sublevar contra mí. Puede ser.
Pero Pablo está interesado en salvar a Filemón. Salvarlo no solo del castigo, sino salvarlo del descrédito. Quiere tomar a Filemón y ponerlo en otro lugar. Es alguien valioso y no quisiera verlo destruido. Interesante que Pablo apela a la obligación de amigos. Les recuerda los favores recibidos de Onésimo por parte de Pablo. Quería ayudar a Onésimo. ¿Y por qué? La pregunta ¿por qué? Porque Pablo sabía que ayudar a Onésimo era ayudar a Cristo. Sabía que ayudar a Onésimo era permitirle a Onésimo crecer en la fe. Pablo tal vez veía en Onésimo el potencial de ser un líder y no quería arruinarlo. Pero por otro lado, Pablo sabía que Onésimo debía enfrentarse con Filemón, debía resarcir el daño, debía reconciliarse con él y tenía que poner las cuentas en clara. Y también Pablo sabía que Onésimo tenía una iglesia en su casa, Filemón tenía una iglesia en su casa y que cuando Onésimo volviera se congregaría con ellos. Así que los otros creyentes tenían que ver qué actitud tomaba el pastor Filemón con el ex esclavo Onésimo. Y es muy importante esto. ¿Qué actitud tomo yo, tomás vos, cuando alguien te ofende? ¿Qué actitud tomás cuando alguien se va de tu lado y pide perdón? Y alguien se te acerca y te dice hay que reconciliarnos. ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos dos alternativas. O lo juzgamos de acuerdo a nuestra ley, o nos aplicamos nosotros la ley de Cristo. El perdón incondicional. El olvidar la ofensa y ponerla a un lado. Porque hay algunos que quieren perdonar, pero no olvidar. Hay algunos que dicen como un día, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, una entrevista de Mirta Legrand con el presidente Alfonsín. Y entonces ella le dijo, yo no soy rencorosa, pues no sé qué tema había pasado cuando Alfonsín era presidente, pero yo sí soy memoriosa. Y yo quiero decirte, esa no es la actitud. La actitud es esta. La actitud es la de acercarnos al otro y perdonarlo. Reconocer que hemos sido agraviados, es decir, me ofendiste, pero con eso yo te perdono. Y si somos la parte agraviante, y quiero decir esto para que nos quedemos tranquilos, la mayor parte de nosotros somos la parte agraviante. Más que agraviados, somos agraviantes. Muchas veces el problema comenzó conmigo, no con el otro. Yo soy el problema. Entonces, si soy el problema, debo trabajar y decir, mira, yo te ofendí. Y si necesitas un Pablo que se acerque para que medie, búscalo. Pero no dejes pasar el agravio, la ofensa. Yo quiero decirte, la ofensa añejada no produce bendición, sino maldición. A diferencia de los quesos, a diferencia de los alcoholes, las ofensas agraviadas se pudren y dañan y matan. Pero cuando vos y yo somos cristianos, debemos buscar siempre bendecir. ¿Y qué tal de nuestro rol como mediadores? Siempre debemos estar listos a tomar el lugar de bendición. No tomando bandos, sino siempre ser fuentes de bendición. Procurar que haya sanidad, restauración, unidad en el amor de Cristo. Y esto es importantísimo. Cuando alguien viene con un problema con otra persona, cierra tus ojos, cierra tu corazón a tomar bando y comienza a reconciliar y no a juzgar al otro. Acércate al otro, ponle aceite a la herida. Ponle aceite a la herida, suaviza el golpe. Busca una forma de hablar palabra de paz y de bendición para que haya tres cosas: sanidad, restauración y unidad en el cuerpo, en amor.
A veces, cuando somos agraviados y no hemos podido lograr que la situación se resuelva a solas, como dice Mateo 18, 15 al 20, debemos buscar creyentes maduros, líderes, pastores, ancianos, personas de integridad espiritual, con testimonio que puedan mediar en la situación. No, y esto es un consejo tal vez basado en lo que vemos acá, nunca tratar de resolver nuestra situación por medios personales o legales sin haber sometido nuestra situación a la mediación de los hermanos en el cuerpo. Porque nosotros juzgaremos a los ángeles, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no podemos trabajar los asuntos de esta tierra? Cuando hemos agraviado a otros creyentes, y ahora me pongo yo en el agraviante, y la situación no se resuelve amigablemente, busquemos gente que nos ayude, que aporte soluciones de parte del Señor para que podamos poner el nombre de Cristo en alto y podamos resarcir la ofensa que hemos causado. Pero sobre todas las cosas, yo creo que es importante ser como Pablo, estar dispuestos a ponernos en la brecha por otros creyentes, imitando así a Jesús, quien se puso en la brecha por nosotros, quien intercede por nosotros y quien está dispuesto a salvarnos de nuestros errores y de nuestros pecados. Qué importante, amado hermano, es esta carta pequeñita de Filemón, que mucho nos dice a nosotros los cristianos en este tiempo. ¿Cuántas veces hemos ofendido? Y todavía estamos ofendidos. ¿Cuántas veces nos han ofendido y todavía no hemos perdonado? ¿Cuántas veces en lugar de mediar hemos contribuido a agravar el problema con comentarios negativos, nocivos, que no ayudan al conflicto, sino que son como combustible en un incendio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos bendecido al que necesitaba bendición? Por eso hoy la palabra que Dios quiere darnos es que si somos como Onésimo, que hemos fallado, hemos agraviado y hemos ofendido a un hermano, busquemos reconciliación inmediatamente. Busca arreglar la situación. No la dejes añejar más. Ese hermano puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser tu mamá, tu papá, puede ser un compañero de acá de la iglesia, puede ser un hermano de otra congregación, puede ser un familiar lejano, puede ser un amigo que antes tenía comunión profunda con vos y hoy están separados. No dejes pasar más tiempo. Arregla el asunto para que recibas bendición hasta que sobreabunde. Los problemas no arreglados son como una barrera que impiden bendición. Echa esos problemas fuera. Si no podés solo, busca un mediador. Hay gente en el cuerpo con capacidad espiritual que no van a tomar partido, sino que van a intentar acercar las partes en conflicto. Y te van a ayudar. Por otro lado, puede ser que vos seas la parte agraviada. Y estás ahí con esa herida, sangrando continuamente. ¿Te acordás la mujer de flujo de sangre por 12 años? Algunos tenemos heridas de 12 años y demás, que todavía sangran. Y ese sangrado debilita, quita energía. Ese sangrado emocional, ese dolor no te está dejando avanzar. Pídele a Dios que hoy pueda dar palabra de liberación y soltarlo o soltarla. Porque Dios quiere que en el perdón que ejerzas, recibas libertad y bendigas
al otro que está atado en su pecado. Busca la forma de expresarle a esa persona, si es posible, el perdón, la gracia y la misericordia. Y tercero, si sabes de personas que están agraviadas y te das cuenta que la situación afecta fuertemente a otros, acércate, ofrécete en la mediación. No te ofrezcas para el chisme, ofrécete para mediar, para ser agente de mediación, de bendición, de restauración, de sanidad. Acércate buscando que otros sean libres. Imita a Pablo, como Pablo imitó a Cristo al tratar con Filemón. ¿Quién sabe? Ese que te agravió hoy, o ayer, o hace un mes, o hace un año, o hace 10 años, o hace 20 años, o 30 años, está esperando que haya alguien que se acerque para mediar y recibir bendición. A lo mejor nuestra mediación libera a un Onésimo para el servicio, así como la mediación de Pablo lo liberó a Onésimo para servir y convertirse más tarde en un obispo, en un líder de la iglesia primitiva. Vos decidís hoy qué hacer. La palabra ha sido proclamada y Dios te dice hoy que tal vez tengas que asumir algún rol de los que hemos mencionado hoy. A lo mejor vos seas Onésimo y tengas que buscar resarcir y pedir perdón. Vos seas Filemón, agraviado, herido, que necesita perdonar para recibir sanidad. O a lo mejor vos seas Pablo, que intercede y clama porque haya libertad en la vida de alguien y que haya entre dos partes acercamiento, perdón, reconciliación, sanidad, restauración. Cuál sea tu rol hoy, Dios te llama a asumirlo con libertad, con gallardía, para que puedas disfrutar de la obra de Dios en tu vida y en la vida de otros. Yo te invito a orar, porque puede ser que tengas que orar por alguien, tengas que orar por partes que están enemistadas, tengas que orar por alguna situación personal, alguna persona que necesite que hoy le perdones y les restaures. O puede ser que tengas que decir: Señor, yo he ofendido, yo quiero que me perdones y me lleves a disfrutar comunión con mi hermano. Permíteme acercarme para que podamos resarcir esta situación y comenzar en foja cero. Cuál sea tu situación, habla con Dios. Mientras mi hermano canta y ministra, habla con Dios. Habla de tu situación, de la situación de otros, y permítele al Espíritu Santo dar convicción, arrepentimiento y hacer algo nuevo en tu vida. Él está aquí, Jesús está aquí por su Espíritu y quiere escuchar tu clamor y el mío, porque Él quiere sanar, bendecir, restaurar, transformar relaciones dentro del cuerpo.